¿Alguna vez has sentido que las cargas de la vida son demasiado pesadas y que no puedes avanzar? Momentos en los que las preocupaciones, el estrés y la incertidumbre parecen abrumarte y te preguntas si hay una salida. Hoy quiero invitarte a explorar una verdad transformadora. Dios te dice: confía en mí, todo llega en su tiempo perfecto, suelta tus cargas y permite que sea tu guía. Imagina por un instante experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una tranquilidad que no depende de las circunstancias, sino de una confianza profunda en quien tiene el control de todo. A lo largo de este mensaje, descubriremos juntos cómo liberar esas cargas que nos agobian y cómo permitir que Dios dirija nuestros pasos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Antes de sumergirnos en este viaje espiritual, te invito a que dejes un comentario con la frase «Confío en ti, Señor». Es una declaración de fe, un paso hacia esa confianza plena que puede cambiar tu vida. Ahora sí, comencemos. Número 1. Proverbios 3, versículo 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la vida, muchas veces nos encontramos ante situaciones que nos llenan de incertidumbre. Nos enfrentamos a decisiones complicadas y desafíos que parecen no tener una salida clara. En esos momentos, es natural que intentemos usar nuestra lógica, nuestra experiencia, para resolver las cosas por nosotros mismos. Pero hay algo que se nos olvida, algo esencial: confiar en Dios con todo nuestro corazón, sin reservas. A menudo la sociedad nos empuja a depender solo de nuestra capacidad. Nos enseña que ser autosuficientes, tomar el control de todo, es lo que nos llevará al éxito. Y no te voy a mentir, puede funcionar por un tiempo. Pero llega un punto en el que nuestra visión, nuestras ideas, se vuelven insuficientes. Nuestra comprensión es limitada y confiar solo en lo que podemos ver o entender nos deja caminando a ciegas. Ahí es cuando necesitamos algo más grande, alguien más grande, y ahí es donde Dios entra en escena. Cuando la Biblia nos habla de confiar en Dios con todo el corazón, no se refiere solo a una parte de nuestra vida, sino a una entrega total. Es un llamado a rendirnos completamente, sin reservas. Sin embargo, también reconozco que hay muchos obstáculos para lograr esto. El miedo a perder el control, el orgullo de pensar que lo podemos todo, o incluso la desconfianza en lo que no podemos ver. Pero cuando entendemos que nuestra comprensión es limitada, que no vemos el cuadro completo, es cuando se nos abre la puerta para dar espacio a la sabiduría divina. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es otra de esas cosas que puede sonar más fácil de lo que realmente es. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Se trata de incluir a Dios en cada decisión que tomamos. Puede ser algo tan simple como orar antes de tomar una decisión importante, o incluso pedirle sabiduría en situaciones del día a día. Es buscar su guía, en vez de confiar solo en lo que creemos saber. Porque al final, la promesa de que Él enderezará nuestras veredas no significa que no habrá problemas, pero sí nos asegura que tendremos una dirección clara, un propósito en medio de la incertidumbre. La sabiduría de Dios va mucho más allá de la nuestra, y aunque a veces no entendamos su plan, podemos confiar en que Él ve el panorama completo. Hay historias en la Biblia donde confiar en Dios, aun cuando todo parecía en contra, trajo resultados extraordinarios. Pensemos en Moisés frente al Mar Rojo, o en José, que pasó por el dolor de ser vendido por sus hermanos, pero terminó salvando a su pueblo. Entregarle el control a Dios puede dar miedo, pero la paz y la libertad que trae esa entrega son incomparables. Te animo a que reflexiones sobre esas áreas en tu vida donde todavía no le has dado a Dios toda tu confianza. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso continuo. Pero te aseguro que paso a paso verás cómo Dios empieza a enderezar tus caminos, a alinear tu vida con su voluntad perfecta. Número 2.
Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro, como si camináramos sin rumbo, sin saber hacia dónde vamos. A veces las dificultades y los obstáculos nos llenan de frustración y empezamos a sentir que no hay esperanza, que el futuro es incierto. Pero en esos momentos, Dios nos recuerda, a través de su palabra, que Él tiene un plan. En Jeremías 29 nos dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pensemos en el contexto de este versículo por un momento. El pueblo de Israel estaba en exilio, lejos de su tierra, lejos de lo que conocían. Estaban desesperados, sintiéndose abandonados, y en medio de esa desesperanza, Dios les da este mensaje de esperanza. Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias parecieran oscuras, Dios no los había olvidado. Él tenía un plan perfecto, uno que traería bienestar y no calamidad. Y así como lo hizo con Israel, Dios también tiene un plan para nosotros, incluso cuando estamos pasando por nuestros propios exilios, esos momentos de dificultad donde parece que nada tiene sentido. Lo hermoso de este pasaje es que nos asegura que los planes de Dios no son improvisados. Él sabe lo que hace, y sus planes buscan nuestro bien. A veces, nosotros hacemos nuestros propios planes, creyendo que sabemos lo que es mejor, pero Dios ve mucho más allá. Sus planes son superiores a los nuestros, porque Él es el único que puede ver el panorama completo. Nosotros solo vemos una pequeña parte, pero Dios, con su amor y conocimiento perfectos, está trabajando para nuestro bienestar, incluso cuando no lo entendemos. Sé que es difícil confiar en el plan de Dios cuando estamos en medio del dolor o la confusión. A veces nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿O cuándo acabará? Sin embargo, la fe es precisamente eso, confiar en lo que no podemos ver. La Biblia está llena de ejemplos de personas que en medio de sus propias dificultades decidieron confiar en Dios. Pensemos en José, que fue vendido por sus propios hermanos, o en Moisés, que tuvo que guiar al pueblo por el desierto. Cada uno de ellos enfrentó pruebas enormes, pero al final vieron el plan perfecto de Dios cumplirse. Y es que también tenemos que aprender a esperar. El tiempo de Dios no es como el nuestro. A veces, Él nos pide paciencia, porque está obrando en nosotros algo más grande de lo que podemos imaginar. La espera puede ser dura, pero es en esa espera donde nuestro carácter se fortalece, donde nuestra fe se profundiza. Romanos 8 nos lo recuerda. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Eso incluye nuestras pruebas, nuestras lágrimas, nuestros momentos más oscuros. Así que, ¿qué hacemos mientras esperamos? Debemos seguir confiando en Él, entregarle nuestras metas y sueños y buscar activamente su dirección. A través de la oración y de la lectura de la Biblia podemos encontrar paz sabiendo que Dios está en control. No estamos solos y su plan para nosotros es bueno, es perfecto, aunque ahora no lo veamos con claridad. Número 3. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. El miedo es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Puede ser el miedo a lo desconocido, a perder algo o alguien que amamos, miedo a una enfermedad, a no tener suficiente para mañana o incluso a fracasar. Es increíble cómo este sentimiento puede paralizarnos, haciéndonos sentir pequeños e incapaces de avanzar. Pero Dios nos dice en Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré. Es una promesa poderosa que viene directo del corazón de Dios y quiero que la hagamos nuestra. En la Biblia, Dios repite una y otra vez, no temas. Es como si supiera que el miedo es una de las emociones más comunes que enfrentamos como seres humanos y nos da este recordatorio constante de que no estamos solos en nuestros momentos de temor.
El miedo es natural y todos lo sentimos, pero lo que no debemos permitir es que nos domine, que nos controle. Porque cuando permitimos que el miedo tome las riendas de nuestra vida, dejamos de confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. La clave está en la presencia de Dios. Él nos dice, yo estoy contigo. No es solo una frase bonita para sentirnos bien, es una verdad profunda. La presencia de Dios cambia todo. Cuando recordamos que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado, nuestro enfoque cambia. Lo que antes parecía insuperable comienza a verse diferente, porque ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de la fortaleza de aquel que lo puede todo. Dios también nos dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Es un recordatorio de que Él no es un Dios distante, sino uno cercano, que nos conoce personalmente, y es nuestro Dios, el que nos fortalece y nos ayuda en medio de cualquier circunstancia. Hay tantas historias en la Biblia donde vemos a personas que, como nosotros, sintieron miedo, pero en esos momentos críticos, Dios les dio la fortaleza que necesitaban. Piensa en Gedeón, en Esther, en Pablo. Todos enfrentaron grandes desafíos, pero confiaron en Dios y encontraron la fuerza para continuar. Dios nos promete que siempre nos ayudará, no dice a veces o cuando las cosas no sean tan complicadas. Dice siempre. Eso significa que no hay situación que sea demasiado difícil para Él. Y si Él está dispuesto a ayudarnos en cada momento, ¿por qué tendríamos que temer? Hay tantos testimonios de personas que, en sus momentos más oscuros, experimentaron la ayuda divina y sus vidas cambiaron para siempre. Lo mismo puede pasar contigo. El miedo se combate con fe. Cuando confiamos en Dios, poco a poco ese miedo va perdiendo su poder sobre nosotros. No es fácil, lo sé, pero se puede. Una forma de empezar es practicando la fe en cosas pequeñas. Habla con Dios, ora cuando sientas miedo, recuérdate a ti mismo las promesas que Él te ha dado. Busca apoyo en personas que también estén caminando en fe. Hoy te invito a que identifiques esos miedos que te han estado deteniendo. Entrega esos miedos a Dios, confía en que Él te ayudará y empieza a tomar pasos de fe. Puede que al principio parezca difícil, pero te aseguro que con el tiempo verás cómo el miedo empieza a perder su fuerza. Recuerda, Dios está contigo. Él te fortalece y siempre te ayudará. Así que vive con valentía sabiendo que no enfrentas nada solo. Dios está contigo siempre. Número 4. Mateo 11, versículo 28 al 29. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El cansancio que experimentamos en la vida moderna es algo que a todos nos toca en algún momento. Entre el trabajo, las responsabilidades familiares, las preocupaciones financieras y las expectativas que la sociedad nos impone, es fácil sentirnos abrumados, ¿verdad? Llega un punto en el que no solo nos sentimos físicamente agotados, sino que nuestra mente y nuestro espíritu también empiezan a sentir ese peso. Jesús lo sabía, y por eso en Mateo 11 nos da esta invitación tan poderosa. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esta es una invitación que Jesús nos hace a todos, sin excepciones. No importa cuán grandes o pequeñas sean tus cargas, Él te llama. No te pide que resuelvas nada por tu cuenta antes de acercarte, no pone requisitos previos, simplemente dice, vengan a mí. Es un llamado lleno de compasión, porque Él entiende lo que estamos pasando, conoce nuestras luchas y desea aliviarlas. No es solo un alivio temporal, sino uno profundo, que va más allá del descanso físico. Es un descanso que llega hasta el alma. Jesús promete darnos descanso, pero no cualquier descanso. No es como esas soluciones rápidas que encontramos en el mundo, como dormir unas horas o tomar un pequeño respiro. El descanso que Él nos ofrece es mucho más profundo. Es un descanso que restaura, que nos sana por dentro.
Cuando aceptamos esta invitación, encontramos que nuestras cargas empiezan a sentirse más ligeras, porque ahora ya no las llevamos solos. Él nos dice también que tomemos su yugo. El yugo, en el contexto agrícola, es ese instrumento que permite a dos animales trabajar juntos, compartiendo el peso de la carga. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que quiere compartir nuestras cargas. Su yugo es fácil y su carga ligera en comparación con las que nosotros llevamos por nuestra cuenta. Cuando caminamos junto a Él, encontramos que las tareas que antes nos parecían imposibles de manejar ahora se hacen más llevaderas. Porque no estamos solos, estamos cooperando con el Dios que lo puede todo. Jesús nos enseña a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y aquí hay algo clave. Cuando adoptamos esa mansedumbre, cuando aprendemos a ser humildes como Él, muchas de las tensiones y presiones que enfrentamos empiezan a desaparecer. Ser manso y humilde no significa ser débil. Al contrario, es vivir con la confianza de que no necesitamos controlarlo todo, de que podemos descansar en el poder y la bondad de Dios. Cuando nos acercamos a Jesús, encontramos descanso para nuestras almas. Es un descanso que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. El mundo nos da soluciones temporales, pero Jesús nos ofrece paz interna, sanidad emocional y una relación con Él que transforma nuestra vida desde lo más profundo. Él no promete que la vida será libre de dificultades, pero sí nos asegura que con Él nuestras cargas serán mucho más ligeras. Jesús está esperando que respondas a su llamado. Él ya hizo la invitación. Ahora es tu turno de aceptar. Encontrarás paz, descanso y una nueva manera de vivir que solo se obtiene al caminar junto a Él. Número 5. Filipenses 4, versículos 6 al 7. No se angustien por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En nuestra vida cotidiana, la ansiedad y el estrés son compañeros frecuentes. Ya sea por preocupaciones sobre el trabajo, la familia o las finanzas, muchos nos encontramos enfrentando niveles de ansiedad que pueden afectar profundamente nuestra salud física y mental. Sin embargo, hay una herramienta increíblemente poderosa que podemos utilizar para combatir esta ansiedad: la oración. Filipenses 4 nos dice: no se angustien por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos exhorta a no dejarnos dominar por la ansiedad. Reconoce que, aunque la preocupación es una reacción natural, no debemos permitir que se convierta en una fuerza paralizante en nuestras vidas. Nos llama a diferenciar entre la preocupación saludable, que puede motivarnos a tomar acción, y la ansiedad que nos detiene y nos consume. La Biblia nos guía hacia una vida donde la ansiedad excesiva no tiene lugar, mostrándonos un camino hacia la libertad emocional y espiritual. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios mediante diferentes tipos de oración, de petición, de intercesión y especialmente de acción de gracias, abrimos nuestro corazón a un cambio de perspectiva. La acción de gracias juega un papel crucial aquí, ya que cultivar un espíritu de gratitud puede transformar nuestra forma de ver el mundo. Recordar y agradecer las bendiciones pasadas fortalece nuestra fe y nutre nuestra confianza en que Dios seguirá obrando en nuestras vidas. La promesa que sigue es extraordinaria: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es algo que podamos alcanzar por medios humanos, es completamente independiente de nuestras circunstancias. Muchos pueden dar testimonio de haber experimentado esta paz profunda, incluso en medio de grandes pruebas. Es una paz que actúa como un guardián sobre nuestros corazones y mentes, protegiéndonos de ser consumidos por nuestros miedos y ansiedades. Nuestra relación con Jesucristo es la clave que nos conecta con esta paz.
Estar en Cristo significa tener una fuente constante de seguridad y protección, independientemente de lo que enfrentemos. Esta conexión nos proporciona una estabilidad emocional y mental que no se puede encontrar en ningún otro lugar. A través de nuestra identidad en Cristo, obtenemos la confianza para enfrentar la vida con firmeza y serenidad. Dios nos invita a hacer un intercambio, nuestras ansiedades por su paz. Este no es un evento único, es un proceso diario, una práctica continua que se desarrolla en el corazón de nuestra relación con Dios. A medida que entregamos nuestras preocupaciones a Dios y nos llenamos de su paz, experimentamos una transformación genuina. Para aplicar esto en la vida diaria, es fundamental establecer rutinas de oración y meditación. Aprender técnicas para manejar pensamientos ansiosos, como la respiración consciente, la escritura reflexiva o el diálogo interno positivo, puede ser de gran ayuda. Además, construir y mantener una comunidad de apoyo espiritual fortalece nuestra capacidad para vivir según estas prácticas. Al adoptar la oración como un estilo de vida, nos abrimos a la paz que solo Dios puede ofrecer. Es una paz accesible para todos y cada uno de nosotros está invitado a comenzar este viaje de confianza y serenidad. Te animo a tomar un momento para orar y reflexionar sobre cómo puedes incorporar estas prácticas en tu vida, para vivir cada día en la tranquilidad y el descanso que solo Dios puede proporcionar. Número 6. Salmo 55, versículo 22. Entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga para siempre. Todos llevamos cargas en nuestra vida diaria, ¿verdad? A veces son las preocupaciones financieras, otras veces problemas familiares o el estrés del trabajo. Nos sentimos abrumados, como si estuviéramos cargando una mochila demasiado pesada. A medida que pasa el tiempo, esas cargas emocionales y espirituales nos desgastan, nos quitan la paz y empezamos a preguntarnos cómo seguir adelante. Pero el Salmo nos da una promesa increíble: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga para siempre. Esto es más que una simple sugerencia, es una invitación directa de Dios a entregarle lo que nos pesa. Entregar nuestras cargas no es solo un acto simbólico, es un acto de fe. Cuando decidimos soltar aquello que nos preocupa, estamos reconociendo que no lo podemos hacer solos. Dios no quiere que llevemos esas cargas por nuestra cuenta. Nos pide que las dejemos en sus manos, que confiemos en que Él es capaz de manejarlas mucho mejor que nosotros. Es interesante notar la palabra entregar. No dice comparte tus cargas con Dios, como si todavía tuviéramos que retener una parte. Nos dice que las entreguemos completamente, confiando en que Él se encargará de todo. Y aquí viene la promesa poderosa: Él te sostendrá. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es nuestro apoyo constante, que nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Cuando estamos al borde del agotamiento, cuando sentimos que ya no podemos más, Dios es quien nos levanta. Pensemos en ejemplos bíblicos como Elías, que agotado y desanimado, fue fortalecido por Dios en medio del desierto, o Pablo, que en medio de sus tribulaciones encontraba fuerzas en Cristo. Ellos entendieron que, aunque los tropiezos son parte de la vida, con Dios a nuestro lado no caeremos para siempre. Es cierto que, como humanos, tenemos la tendencia a querer hacerlo todo por nuestra cuenta. Nos cuesta admitir que necesitamos ayuda. A veces es el orgullo, otras veces es el miedo a parecer débiles. Nos decimos a nosotros mismos que podemos con todo, pero ¿a qué costo? La ansiedad, el estrés y el agotamiento espiritual son el precio que pagamos cuando nos negamos a entregar nuestras cargas. Pero Dios no nos creó para llevarlo todo solos. Él se preocupa por cada detalle de nuestras vidas, incluso por aquellas cosas que creemos que son pequeñas o insignificantes. Lo hermoso de entregar nuestras cargas es que no solo es un acto de rendición, es también un acto de fe. Nos libera.
Al confiar en Dios y dejar ir nuestras preocupaciones, fortalecemos nuestra relación con Él. Es en ese momento cuando podemos sentir su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, ¿cuáles son las cargas que estás llevando hoy? Te invito a identificarlas, a ser honesto contigo mismo. Entregarlas a Dios puede ser tan sencillo como orar, decirle lo que te pesa y confiar en que Él te sostendrá. Haz de esto un hábito diario, porque es fácil acumular cargas sin darnos cuenta. Tal vez escribir tus pensamientos en un diario o pasar unos minutos en silencio cada día te ayude a recordarlo. Y si necesitas inspiración, hay muchas personas que han experimentado alivio al hacer esto, que han encontrado una nueva perspectiva y sus vidas han cambiado al dejar sus cargas en manos de Dios. Dios te está invitando a vivir sostenido por su mano. No tienes que cargar con todo solo. Él está listo para recibir tus cargas y darte la paz que tanto anhelas. Confía en Él, experimenta su fortaleza y verás cómo poco a poco el peso se aligera. Número 7. Primera de Pedro 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Vivimos en tiempos donde las preocupaciones parecen multiplicarse. Nos preocupamos por la salud, por cómo vamos a salir adelante económicamente, por nuestras relaciones, por lo que está por venir. Y todas estas ansiedades no solo afectan nuestra mente, sino que impactan nuestro cuerpo. El estrés acumulado nos agota, nos quita el sueño y a veces nos sentimos atrapados. Pero, ¿qué podemos hacer con todo esto que cargamos? En Pedro 5, Dios nos da una solución clara. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta invitación de Dios no es solo un consuelo, es una instrucción amorosa. Cuando la Biblia nos dice depositen, no se refiere solo a compartir nuestras preocupaciones de manera superficial. Depositar implica transferir completamente la responsabilidad. Es un acto de fe, un soltar. Y no es solo una parte de nuestras ansiedades, es toda ansiedad. No podemos aferrarnos a algunas y soltar otras. Nos está llamando a entregar todo aquello que nos pesa, dejando de lado el deseo de controlarlo todo y confiar plenamente en que Dios tiene el control. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque Él cuida de nosotros. Dios no es un ser lejano, desinteresado o pasivo. Nos cuida con el amor de un Padre que está atento a cada necesidad. Jesús mismo nos recuerda en Mateo 6 que si Dios cuida de las aves del cielo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? Este cuidado no es algo abstracto, es real y personal. Él está interesado en cada detalle de nuestras vidas, desde las grandes decisiones hasta las pequeñas preocupaciones. Es importante reconocer que muchas de nuestras ansiedades están basadas en lo que anticipamos, en lo que podría suceder. A menudo nos paralizamos por preocupaciones que ni siquiera han llegado a ser una realidad. Esta preocupación excesiva no solo nos afecta emocionalmente, sino que también distorsiona nuestras decisiones y relaciones. Sin embargo, cuando confiamos en el cuidado de Dios, reconocemos que no podemos controlar todas las variables, pero sí podemos confiar en que Él está en control. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Pensemos en María, la madre de Jesús, quien, a pesar de la incertidumbre de su situación, confió plenamente en la promesa de Dios. O los discípulos, que tuvieron que aprender a confiar en Jesús en medio de tormentas literales y espirituales. Ellos nos muestran que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos descansar sabiendo que Dios siempre tiene un plan. Lo maravilloso de todo esto es que el cuidado de Dios no es distante ni pasivo. Él actúa en nuestras vidas de manera tangible, protegiéndonos, proveyendo y guiándonos. Hay innumerables testimonios de personas que han experimentado la provisión divina en momentos de mayor incertidumbre. Quizás tú mismo hayas visto la mano de Dios sosteniéndote en momentos difíciles, aunque al principio no lo notaste. Entonces, ¿cómo entregamos nuestras ansiedades a Dios? Comienza con la oración sincera y específica.
Dile a Dios lo que te preocupa, no de manera general, sino detallada. Cuéntale lo que te quita la paz. Medita en las promesas de Dios. Reemplaza esos pensamientos ansiosos con las verdades que encuentras en la Escritura. Cada vez que sientas que la ansiedad vuelve a tomar el control, recuérdate que Dios está a cargo. La paz que resulta de confiar en Dios es profunda. Al liberar la carga emocional y mental, obtenemos claridad para tomar decisiones con sabiduría. Nuestra fe crece porque cuanto más confiamos en Dios, más vemos su fidelidad. Nos damos cuenta de que no solo nos está escuchando, sino que está actuando en nuestro favor. Vivir bajo el cuidado amoroso de Dios no es solo un ideal, es una realidad accesible para todos. Él es digno de tu confianza y su paz está esperando por ti. ¿Estás listo para dejar tus ansiedades en sus manos? Número 8. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La vida está llena de momentos que nos desafían, de situaciones que parecen no tener sentido. Hay días en los que todo va bien, pero también hay momentos en los que sentimos que todo está en contra. Y en esos momentos es fácil preguntarse, ¿por qué está pasando esto? Pero en Romanos 8 encontramos una promesa que nos da esperanza en medio de cualquier circunstancia. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que incluso cuando no entendemos el por qué, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. La primera palabra clave aquí es sabemos. No es una suposición o una esperanza vaga, es una certeza, una convicción que viene de nuestra experiencia con Dios. A lo largo de nuestras vidas hemos visto cómo Él ha estado presente, cómo ha sido fiel en el pasado y cómo ha transformado situaciones difíciles en bendiciones. Esa certeza de que sabemos nos sostiene, incluso cuando las circunstancias no parecen estar a nuestro favor. Luego está la promesa de que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. No dice algunas cosas o solo las cosas buenas. Incluye todo. Las experiencias dolorosas, las decepciones, incluso los errores que hemos cometido. Todo puede ser redimido por Dios. Un gran ejemplo de esto es la historia de José en la Biblia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero Dios usó esa situación para salvar a muchas personas durante una hambruna. O la crucifixión de Jesús, que parecía el peor momento imaginable, pero fue el acto más grande de redención en la historia de la humanidad. Dios es experto en transformar lo malo en algo bueno. Esta promesa está dirigida a quienes lo aman, a aquellos que tienen una relación con Dios. Amar a Dios significa confiar en Él, obedecerle, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede. Implica una relación cercana, donde aprendemos a dejar nuestras preocupaciones en sus manos y confiar en su plan. Y, lo mejor de todo, es que hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, y nuestras experiencias forman parte de ese plan mayor. A veces no lo vemos de inmediato, pero Dios ve el panorama completo. El bien que Dios busca para nosotros no siempre coincide con nuestras expectativas. A veces, lo que consideramos como lo mejor para nosotros no es lo que Dios tiene en mente. Su idea de bien a menudo incluye crecimiento, madurez y un fortalecimiento de nuestra fe. Él nos está preparando para cosas más grandes de las que podemos imaginar. Y a veces eso significa pasar por momentos difíciles para poder crecer. Confiar en medio de la incertidumbre no es fácil. Requiere paciencia, esperanza y la disposición de recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Cada vez que nos encontramos en una situación en la que no vemos la salida, es una oportunidad para ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en su plan. Hoy te invito a que pienses en las situaciones que estás enfrentando, donde necesitas confiar en Dios.
Practica el entregar esas circunstancias a su voluntad, sabiendo que Él tiene un propósito para ti y que, aunque no lo veas ahora, Él está obrando para tu bien. Ora, busca su propósito en su palabra y permite que Dios transforme esas pruebas en testimonios de su fidelidad. Hay muchas historias de personas que han visto cómo Dios ha transformado momentos difíciles en bendiciones. Tal vez conoces a alguien que ha pasado por una prueba, solo para ver cómo Dios usó esa experiencia para algo mucho más grande de lo que imaginaban. Esto puede pasar contigo también. Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. No estamos solos, ni sin dirección. Podemos descansar en la soberanía y bondad de Dios. Él tiene un propósito para tu vida y está trabajando para tu bien en cada situación, en cada momento. Confía en eso y permite que esa verdad te llene de paz y esperanza. Número 9. Salmo 46, versículo 10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Hay siempre algo más que hacer, un compromiso que atender, una tarea que completar. El ritmo acelerado de la vida moderna nos empuja a estar constantemente en movimiento, y muchas veces, en medio de todo esto, olvidamos detenernos y simplemente estar en la presencia de Dios. Pero el Salmo 46 nos recuerda algo esencial. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Es un llamado divino a hacer una pausa, a dejar de lado el ruido y las distracciones y a encontrar paz en la soberanía de Dios. Cuando Dios nos dice que estemos quietos, no se refiere solo a quedarnos físicamente inmóviles, sino a una quietud interior. Nos está pidiendo que dejemos de lado nuestras preocupaciones, nuestros intentos de controlar cada detalle y le entreguemos a Él el control total. En esa quietud creamos un espacio para escuchar su voz, para conectarnos verdaderamente con Él. En un mundo donde siempre estamos ocupados, esta quietud es un acto de confianza, de rendición. Reconocer que Él es Dios significa mucho más que solo decirlo. Es afirmarlo en lo más profundo de nuestro ser. Es reconocer su soberanía sobre nuestras vidas, aceptar que Él está en control, incluso cuando no lo parece. Al quedarnos quietos, permitimos que nuestro corazón se alinee con esa verdad, que Él es todopoderoso y que podemos descansar en su plan. Es un acto de adoración y sumisión, un reconocimiento de nuestra dependencia total de Él. La promesa en este versículo es que Dios será exaltado entre las naciones, que su gloria será manifestada en toda la tierra. Esto nos recuerda que, aunque a veces nuestras circunstancias parecen abrumadoras, hay un plan más grande en juego. Dios está trabajando no solo en nuestra vida, sino en todo el mundo, y su gloria será vista por todos. Y cuando nos rendimos a Él, participamos en ese plan mayor. Es en la soberanía de Dios donde encontramos verdadera paz. Saber que Él está en control nos libera de nuestras ansiedades y temores. No tenemos que tener todas las respuestas porque Él las tiene. En la quietud experimentamos su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un descanso profundo, un refugio en medio de las tormentas de la vida. Sin embargo, estar quietos en un mundo tan agitado no es fácil. Hay demasiadas distracciones, obligaciones, tecnología, ruido constante. Es necesario ser intencionales, buscar esos momentos de quietud con disciplina. La quietud no sucede por accidente, es algo que debemos cultivar, pero los beneficios son inmensos: claridad mental, paz interior y una conexión más profunda con Dios. Para practicar esta quietud, podemos meditar en la palabra, pasando tiempo en oración o simplemente adorando en silencio. Buscar momentos en la naturaleza o en un lugar tranquilo también puede ayudarnos a encontrar ese espacio de paz. No es tanto el lugar físico, sino la disposición del corazón para estar en la presencia de Dios. Cuando aprendemos a estar quietos y reconocer a Dios, nuestra vida cambia. Tomamos mejores decisiones porque estamos alineados con su voluntad.
nos volvemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo y nuestras relaciones mejoran porque estamos menos agobiados por el estrés y la prisa. Vemos las cosas con más claridad, con una perspectiva más positiva. Te invito a que hoy mismo encuentres un momento para estar quieto ante Dios. Quizás sea solo unos minutos, pero esos minutos pueden marcar una gran diferencia en tu día. Busca reducir las actividades innecesarias, apaga las distracciones y permite que tu corazón se aquiete ante la grandeza de Dios. Él está esperando para revelarte su paz, para mostrarte su poder en medio de tu vida. Número 10. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Todos en algún momento buscamos seguridad. Queremos saber que nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales, están cubiertas. Es natural que sintamos ansiedad cuando parece que algo nos falta o cuando enfrentamos incertidumbre en la vida. Pero el Salmo 23 nos da una afirmación poderosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta declaración no solo nos habla de provisión, sino de una relación profunda y confiada con Dios como nuestro pastor. La imagen de Dios como pastor tiene un significado profundo. En la cultura bíblica, el pastor era el cuidador fiel de sus ovejas. No solo las guiaba, sino que las protegía, las alimentaba y estaba dispuesto a arriesgar su vida por ellas. Las ovejas no podían sobrevivir sin el pastor, pero con él estaban seguras. Esta relación íntima entre el pastor y sus ovejas refleja el cuidado personal y cercano que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él no es un Dios distante, sino uno que nos conoce por nombre, que nos cuida y guía cada día. Cuando el Salmo dice «nada me falta», no significa que siempre obtendremos todo lo que queremos, pero sí que, con Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Hay una diferencia clave entre necesidades y deseos. A veces confundimos las dos, pero Dios, como buen pastor, sabe exactamente lo que necesitamos para nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. Su provisión es suficiente y en ella encontramos contentamiento. Es un recordatorio de que, aunque la vida puede presentar desafíos, con Él nunca estaremos desprovistos de lo esencial. Dios también guía nuestros pasos. Así como el pastor dirige a sus ovejas lejos del peligro y hacia pastos verdes, Dios nos guía en nuestras decisiones y en los caminos de la vida. Su sabiduría nos lleva a evitar trampas y errores que no siempre vemos venir. A veces es difícil escuchar su voz entre tanto ruido, pero cuanto más buscamos estar cerca de Él, más clara será su dirección. Su palabra y su espíritu son nuestras brújulas, y al seguirlas, encontramos paz y seguridad en su camino. El pastor no solo guía, también protege. En medio de los peligros, cuando las circunstancias parecen amenazantes, el Señor nos defiende. Sabemos que, aunque atravesemos valles oscuros o momentos de adversidad, no estamos solos. Su protección es activa, constante, y su cuidado no tiene límites. Esto nos da confianza para seguir adelante, sabiendo que pase lo que pase, Dios está con nosotros, y no solo nos guía y protege, también nos ofrece descanso. El Salmo continúa diciendo que Él nos lleva a pastos verdes y a aguas tranquilas. Esto simboliza el descanso y la restauración que encontramos en Dios. Cuando nuestra alma está cansada y agobiada, Él es quien nos da nuevas fuerzas. Nos invita a descansar en su presencia, a confiar en su cuidado y a dejar que sea Él quien renueve nuestro espíritu. La belleza de este pasaje está en la promesa de la presencia constante de Dios. No importa si estamos en la cima de la montaña o en el valle más oscuro, Él está con nosotros. Su fidelidad no se quiebra, nunca nos abandona y podemos vivir seguros bajo su cuidado amoroso. Es importante que reflexionemos sobre cómo Dios ha provisto y guiado nuestras vidas hasta ahora. A veces damos por sentado sus bendiciones, pero si nos detenemos a mirar atrás, veremos cómo en cada situación Él ha sido fiel.
Nos ha llevado por caminos que quizás no entendíamos en el momento, pero que, con el tiempo, resultaron ser exactamente lo que necesitábamos. Descansa en esta verdad. Permite que esta imagen de Dios como el buen pastor te acompañe y te llene de confianza, sabiendo que Él nunca te dejará solo y que pase lo que pase, estás bajo su cuidado perfecto. Número 11. Mateo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos preocupamos por muchas cosas en la vida diaria, ¿verdad? La comida, la ropa, la seguridad. Esas son las cosas que ocupan nuestros pensamientos con frecuencia. Es natural enfocarse en nuestras necesidades inmediatas, en lo que vemos como urgente. Pero Jesús, en Mateo 6, nos da un llamado diferente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos invita a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a centrar nuestra vida en lo que realmente importa, su reino y su justicia. Cuando Jesús dice buscar, nos está llamando a esforzarnos, a anhelar activamente. No es una búsqueda pasiva, sino una decisión diaria de perseguir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. El reino de Dios es su soberanía, su gobierno sobre todas las cosas, y buscarlo significa alinearnos con su voluntad. No es solo cumplir con una serie de reglas, es vivir en comunión con Él, permitiendo que su justicia, su estándar de vida recta, se refleje en nosotros. A menudo, el afán por lo material, por lo pasajero, nos distrae de lo realmente importante. Nos preocupamos por cosas que, en el gran esquema de la eternidad, no tienen tanto peso. Lo temporal puede hacer ruido, pero lo eterno es lo que perdura. Jesús nos llama a poner nuestra atención en lo que trasciende, porque es ahí donde encontramos verdadero propósito y satisfacción. Decisiones que reflejan prioridades eternas pueden ser tan simples como ayudar a alguien en necesidad, perdonar a alguien que nos ha herido, o dedicar tiempo a conocer más a Dios. Cada una de estas acciones refleja que estamos priorizando lo que es realmente valioso. Y aquí viene la promesa. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas estas cosas nos serán añadidas. Él se compromete a suplir nuestras necesidades. No es que nuestras preocupaciones diarias no importen, sino que cuando las entregamos a Él, podemos confiar en que nos proveerá de lo necesario. Esta confianza nos libera de la ansiedad, porque sabemos que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Muchas personas han compartido testimonios de cómo, al priorizar a Dios, vieron su mano obrar en sus vidas, proveyendo en formas inesperadas y llenando sus necesidades. La preocupación excesiva puede convertirse en una forma de idolatría. Jesús nos advierte, en los versículos anteriores, sobre no afanarnos. El afán revela que estamos intentando mantener el control por nuestra cuenta y muestra falta de confianza en Dios. Pero la fe es el fundamento para buscar su reino. Confiar en que Dios es fiel, como lo hizo Abraham cuando dejó todo por seguir su llamado, o como lo hizo Ruth cuando eligió seguir al Dios de Israel, es lo que nos permite soltar ese control y descansar en Él. Buscar el reino de Dios no es algo abstracto, es algo que podemos hacer de manera práctica. Dedicar tiempo a la oración, a la comunión diaria con Dios, es una manera de conectarnos con Él y recibir su dirección. Estudiar y aplicar su palabra en nuestras decisiones nos ayuda a vivir conforme a su justicia. Y servir y amar al prójimo es una manifestación tangible del reino de Dios en nuestras vidas. Al hacer esto, comenzamos a ver cambios profundos. Encontramos una paz interior que el mundo no puede dar. Nuestras relaciones se transforman y tenemos mayor claridad de propósito en nuestras decisiones. Dios desea lo mejor para nosotros, pero primero nos llama a confiar en Él, a buscarlo a Él por encima de todo. Cuando lo hacemos, no solo encontramos lo que necesitamos, sino que vivimos una vida llena de paz, propósito y dirección. Que hoy sea el día en que decidamos buscar primero su reino y confiar en que con Él todo lo demás llegará. Número 12. Juan 14, versículo 27.
La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. En estos tiempos turbulentos, la ansiedad y el estrés parecen ser compañeros constantes. A menudo buscamos soluciones que nos prometen paz, pero descubrimos que solo son temporales. Las respuestas que el mundo ofrece a menudo son superficiales y no satisfacen nuestra necesidad profunda de tranquilidad. En contraste, Jesús nos ofrece una paz diferente, una paz que Él mismo describe como distinta a la que el mundo da. En Juan 14, Jesús nos asegura: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden». Jesús habló estas palabras en un momento crucial, mientras se preparaba para partir de este mundo, dejando a sus discípulos en medio de incertidumbre. Aunque sabía que enfrentarían tribulaciones, les prometió una herencia de paz. Esta no es una paz que desaparece cuando cambian las circunstancias. Es una paz que perdura en medio de las pruebas porque no depende de las condiciones externas. Es una paz que trasciende la comprensión humana, arraigada en una relación profunda y constante con Dios. Jesús nos invita a no dejarnos dominar por el miedo ni la ansiedad. No se angustien ni se acobarden, nos dice. Aunque es natural sentir miedo frente a los desafíos, la paz de Jesús tiene el poder de fortalecernos y estabilizarnos. Los discípulos de Jesús, aunque inicialmente turbados por su partida, eventualmente encontraron esta paz. Se apoyaron en las promesas de Jesús y recibieron fortaleza para superar sus temores, incluso en medio de la persecución. Esta paz que Jesús ofrece es fruto de una relación continua con Dios. Se cultiva a través de la confianza en sus promesas, la fidelidad en la oración y la entrega en la adoración. Mientras más tiempo pasemos en su presencia, más nuestra ansiedad será reemplazada por la paz. A diferencia de la paz que ofrece el mundo, que es fugaz y a menudo superficial, la paz de Dios nos satisface completamente y perdura en cualquier circunstancia. Para mantener esta paz, incluso en tiempos de dificultad, es crucial centrarse en las promesas de Dios y no en las tormentas que nos rodean. Practicar la gratitud y el contentamiento y buscar el apoyo en nuestra comunidad de fe son maneras prácticas de fortalecer nuestra confianza en Dios. Hay numerosas historias de personas que, incluso en los momentos más oscuros de su vida, experimentaron una transformación profunda gracias a la paz que Jesús ofrece. Estas historias no solo muestran cómo la paz de Jesús puede cambiar una vida, sino también cómo puede impactar a aquellos que nos rodean, extendiendo esperanza y serenidad. Si estás luchando con la angustia y el temor, te invito a considerar las áreas de tu vida que necesitas entregar a Jesús. Practica disciplinas espirituales que te conecten más profundamente con Él, como la oración, la meditación en las Escrituras y tiempos de silencio en su presencia. Al hacerlo, podrás experimentar la paz verdadera y duradera que solo Jesús puede dar. Abracemos juntos esta paz, confiando plenamente en Jesús, y permitamos que su tranquilidad transforme nuestras vidas. No estás solo en esta búsqueda. Jesús te extiende su paz hoy y siempre. Número 13. Isaías 26, versículo 3. A aquel cuyo pensamiento está en ti, lo mantendrás en perfecta paz, porque en ti confía. Nuestros pensamientos tienen un impacto profundo en nuestra vida. Lo que pensamos afecta nuestras emociones, nuestras acciones y, en última instancia, la forma en que vivimos. Muchas veces, la verdadera batalla que enfrentamos ocurre en nuestra mente. Ahí es donde se libran las luchas del miedo, la ansiedad, la duda, y es ahí también donde Dios nos ofrece su paz. Isaías nos dice: a aquel cuyo pensamiento está en ti, lo mantendrás en perfecta paz, porque en ti confía. Aquí vemos una promesa maravillosa, no solo paz, sino perfecta paz, pero hay una condición: mantener nuestros pensamientos en Dios. Esta paz no es superficial ni pasajera.
Es una paz completa, una tranquilidad profunda que nos sostiene a lo largo del tiempo y a través de cualquier circunstancia. Pero esa paz proviene de Dios mismo, no de nuestras propias habilidades. Es Él quien nos mantiene en esa paz y lo hace cuando nosotros tomamos la decisión de enfocar nuestra mente en Él. Pero ¿qué significa mantener nuestros pensamientos en Dios? No es solo pensar en Dios ocasionalmente, sino meditar en su palabra, en sus promesas y en quién es Él. Desplazar esos pensamientos negativos o ansiosos que a menudo inundan nuestra mente y reemplazarlos con la verdad de Dios. Al hacer esto, comenzamos a ver la vida desde su perspectiva, una perspectiva mucho más elevada que nuestras preocupaciones diarias. La confianza juega un papel crucial en esta promesa de paz. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él tiene el control, lo que nos permite descansar. No tenemos que estar ansiosos porque estamos seguros en su amor y cuidado. La fe nos libera de la ansiedad y el estrés. Piénsalo. Personajes como Daniel, que fue arrojado al foso de los leones, o Esther, que se arriesgó a hablar con el rey para salvar a su pueblo, todos encontraron paz porque confiaron en Dios, incluso en situaciones de gran peligro. Mantener nuestra mente en Dios no sucede automáticamente, requiere intención. Algunas prácticas que nos ayudan a lograrlo incluyen la lectura regular de la Biblia, oración constante y adorar a Dios. Memorizar promesas bíblicas es otra manera poderosa de mantener nuestros pensamientos anclados en Él, especialmente cuando los momentos difíciles llegan. Aún así, debemos reconocer los obstáculos que intentan desviar nuestra mente. Las distracciones modernas, como el entretenimiento excesivo, las redes sociales o la preocupación constante por los problemas globales y personales, pueden fácilmente sacarnos de esa paz. Además, los entornos negativos o influencias tóxicas pueden afectar nuestra capacidad para mantener nuestra mente en Dios. Por eso, es vital que seamos conscientes de qué alimenta nuestros pensamientos y hagamos los ajustes necesarios para mantenernos enfocados. Los beneficios de una mente centrada en Dios son profundos. Cuando nuestros pensamientos están en Él, encontramos claridad en la toma de decisiones, resiliencia frente a los desafíos y una relación más profunda con nuestro Creador. La paz que sentimos no solo transforma nuestras vidas, sino que impacta también a aquellos a nuestro alrededor. Las historias de personas que han superado la ansiedad y la depresión al centrarse en Dios son testimonio de esto. Dios nos promete paz, y esa paz está disponible para ti hoy. Al confiar plenamente en Él y mantener tu mente en su verdad, experimentarás la tranquilidad que solo Él puede dar. Número 14. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es uno de esos conceptos que, aunque lo escuchamos a menudo, no siempre lo comprendemos por completo. A veces se confunde con simplemente esperar lo mejor o tener un optimismo ciego ante las circunstancias. Pero la fe bíblica es mucho más profunda y poderosa que eso. Hebreos 11 nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe, en su esencia, es tener una convicción firme en las promesas de Dios, aunque no podamos ver cómo o cuándo se cumplirán. La palabra garantía nos habla de una seguridad absoluta. La fe es lo que nos permite confiar plenamente en que Dios cumplirá sus promesas. No es una esperanza vaga ni un simple deseo. Es una confianza sólida basada en el carácter de Dios. Y cuando hablamos de certeza, nos referimos a esa convicción profunda que no depende de evidencia física. Aunque nuestros ojos no vean todavía la respuesta, aunque nuestras circunstancias parezcan no cambiar, la fe nos da la seguridad de que Dios ya está obrando. Es esta fe la que nos permite esperar con paciencia. Todos tenemos promesas de Dios que aún no hemos visto cumplidas, y la espera puede ser difícil,
Pero la fe nos da esperanza en medio de esa espera. Es como cuando oramos por algo o confiamos en la salvación de alguien. Aunque no veamos el resultado inmediato, nuestra fe nos dice que Dios ya está actuando. Si miramos a los grandes héroes de la fe en la Biblia, como Abel, Enoc y Noé, vemos cómo su fe los llevó a actuar. No fue una fe pasiva. Noé, por ejemplo, construyó un arca antes de ver una sola gota de lluvia. Fue su fe en la palabra de Dios lo que lo movió. Y es ese tipo de fe la que transforma no solo nuestras creencias, sino nuestras acciones. La fe verdadera nos impulsa a vivir de acuerdo con lo que creemos, confiando en que Dios es fiel a su palabra. En nuestra vida diaria, la fe no es solo para los momentos espirituales o grandes decisiones. También es para las cosas cotidianas, confiar en Dios para guiar nuestras elecciones diarias, para proveer en nuestras necesidades o para fortalecernos en momentos de debilidad es parte de vivir una vida de fe. Y sí, a veces nuestra fe es desafiada. El miedo, las dudas y las circunstancias adversas pueden hacernos cuestionar si Dios realmente cumplirá lo que ha prometido. Pero es precisamente en esos momentos donde la fe se fortalece. Al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, podemos confiar en que Él seguirá siendo fiel. La Biblia también nos enseña que la fe verdadera produce obras. Santiago nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que nuestras acciones nos salven, sino que nuestra fe genuina nos lleva a actuar. Si realmente confiamos en Dios, lo demostramos con nuestra obediencia y nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo podemos cultivar y fortalecer nuestra fe? A través de la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Al conocer más quién es Él y lo que ha prometido, nuestra fe crece. La oración también es fundamental porque nos conecta con Él y fortalece nuestra confianza en su voluntad. Además, estar en comunión con otros creyentes nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes. Número 15, 2 Corintios 5, versículo 7, porque vivimos por fe, no por vista. En la sociedad actual parece que todo gira en torno a lo que podemos ver, tocar y probar. Lo tangible y lo comprobable se valoran más que lo invisible, lo espiritual. Pero cuando vivimos únicamente dependiendo de lo que vemos, estamos limitando nuestra vida. Nos quedamos atrapados en una visión reducida de la realidad, porque lo visible es temporal, cambiante. Sin embargo, Corintios 5 nos invita a vivir de una manera completamente diferente, porque vivimos por fe, no por vista. Aquí se nos llama a caminar confiados en lo que no se ve, a basar nuestras decisiones en las promesas de Dios y no solo en lo que está frente a nuestros ojos. Caminar por fe significa confiar en que Dios tiene el control, aun cuando no podemos ver el panorama completo. Es más que una creencia mental, es un estilo de vida. Implica confiar en que lo que Dios ha prometido es verdadero, incluso si las circunstancias actuales parecen decir lo contrario. Vivir por fe significa obedecer a Dios, aunque no tengamos todas las respuestas. Y esto no es fácil porque nuestra mente humana está entrenada para basarse en lo visible, en lo que se puede comprobar de inmediato. Pero aquí es donde encontramos un problema. Lo que vemos puede ser engañoso. Lo que está delante de nosotros puede estar influenciado por nuestras emociones, nuestras dudas o incluso por las circunstancias del momento. Si nos dejamos guiar solo por lo visible, podemos tomar decisiones erróneas, guiadas por el miedo o la inseguridad. Por eso es tan importante aprender a caminar por fe, como lo hicieron grandes figuras bíblicas. Abraham es un excelente ejemplo. Dios le pidió que dejara su tierra y su familia, y Abraham obedeció, aunque no sabía a dónde iba. Fue un acto de fe pura. O pensemos en Pedro, que literalmente caminó sobre el agua cuando mantuvo su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se dejó llevar por lo que veía, el viento y las olas. Estos son ejemplos de personas que decidieron confiar en lo que no veían, en lugar de lo que estaba frente a ellos. Por supuesto, caminar por fe no está exento de desafíos.
El miedo a lo desconocido, la presión social y el escepticismo a menudo intentan desviarnos. Nos enfrentamos a la lucha interna entre la lógica humana y la confianza en lo que Dios nos dice. Sin embargo, cuando decidimos vivir por fe, accedemos a las bendiciones de Dios y experimentamos un crecimiento espiritual profundo. Nuestra fe se fortalece cada vez que confiamos en Él y vemos cómo cumple sus promesas. Para vivir una vida de fe, es esencial fortalecer nuestra relación con Dios. Esto sucede a través de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia en las pequeñas y grandes decisiones. También es crucial rodearnos de personas que fomenten nuestra fe, una comunidad que nos anime a seguir confiando en Dios cuando enfrentamos dificultades. Las pruebas y las dificultades no son el fin del camino, sino oportunidades para que nuestra fe crezca. Cada desafío que enfrentamos es una invitación a confiar en que Dios tiene un propósito más grande, incluso si en ese momento no podemos verlo. Y cuando mantenemos nuestra esperanza en Él, aprendemos a perseverar y a vivir con una paz que trasciende lo visible. Hoy, te animo a que identifiques esas áreas en tu vida donde quizás estás dependiendo demasiado de lo que ves. Quizás es en tus finanzas, en tus relaciones o en tu salud. Sea lo que sea, te invito a dar ese paso de fe, confiando en la dirección de Dios. Comparte tus testimonios de fe con otros, porque al hacerlo, no solo fortaleces tu propia confianza, sino que animas a quienes están a tu alrededor a también caminar por fe. Vivir por fe es una aventura emocionante, llena de propósito y significado. Dios te está invitando hoy a confiar en Él en cada paso que das, incluso cuando el camino no esté completamente claro. Atrévete a caminar por fe y verás cómo Dios se mueve de maneras que nunca imaginaste. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Dios nos invita una y otra vez a confiar en Él, a entregar nuestras cargas y a descansar en su perfecta voluntad. Desde reconocer que sus planes son superiores a los nuestros hasta experimentar la paz que solo Él puede ofrecer, el llamado es claro. No estamos solos y no tenemos que enfrentar las dificultades por nuestra cuenta. Quizás hoy te encuentras en medio de una tormenta, cargando preocupaciones que parecen insuperables, pero recuerda que Dios está contigo, dispuesto a sostenerte y guiarte. Al entregar tus ansiedades y confiar en su cuidado, abres la puerta a una vida llena de paz, propósito y esperanza. Te animo a que no solo seas oyente de este mensaje, sino que lo pongas en práctica. Toma un momento cada día para estar quieto ante Dios, para reconocer su soberanía y permitir que su paz inunde tu corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida, comparte esta esperanza con otros que también necesiten soltar sus cargas y confiar en Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Confía en Él y permite que sea tu guía hoy y siempre.